Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Soy Luis Lira y hoy estaré acompañándolos haciendo un resumen de lo que ha sido este primer mes de la invasión de Estados Unidos e Israel a Irán. Una operación que se pronosticaba muy corta, pero sin tener la facultad de predecir el futuro. Se ha cumplido un mes y todavía hay pocas luces respecto a un final efectivo, pese al anuncio de Donald Trump de terminar la operación en Irán en un par de semanas. Pero revisemos cuáles han sido los principales hitos del conflicto hasta la fecha. En primer lugar, ¿cierto?, el antecedente de la relación de Irán dentro de la región y con las potencias de Occidente. Recordemos que desde el año 1979 en Irán se produce una revolución que deja como líder a la figura del ayatolá. Un país que tradicionalmente tenía una dinastía monárquica a través del Shah, es gobernada actualmente con la figura del ayatolá, que significa suspiro de Dios, quien habla por Dios, y es el líder de una llamada teocracia, en donde el líder político también es un líder religioso. Por su parte, cierto, el ayatolá tiene una presencia fundamental en todas las acciones de la sociedad iraní y también justifica y mantiene su fuerza mediante la Guardia Revolucionaria, que es un ejército de entre 100.000 y 200.000 efectivos cuya misión primaria es mantener el régimen activo. También, cierto, han sido favorecidos en materia de accesos a distintos sectores de la economía, lo que con el pasar del tiempo también ha traído importantes protestas a la ciudadanía del país. Dicha teocracia, cierto, desde sus inicios se declaró anti-Occidente y anti-Estados Unidos, lo que le trajo una mala relación con el país, una mala relación con Washington, y tuvo hitos, cierto, con el incidente de la embajada de Estados Unidos en Teherán, que finalmente le costó la campaña de reelección a Jimmy Carter, y posteriormente, entrando al siglo XXI, el país Irán se acerca a América Latina y sobre todo comparte nexos con los países del llamado socialismo del siglo XXI, con Venezuela, Ecuador, Bolivia y un bloque, y se va también esparciendo un poco las distintas alianzas con otras regiones del mundo. También, cierto, hay que tener presente la tensa relación entre Irán e Israel. Durante mucho tiempo se han amenazado mutuamente, incluso discursos del ayatolá contra Israel, y también llamados, cierto, como el del mandatario Mahmoud Ahmadinejad a principios en la década del 2000, donde llamaba a borrar Israel de la faz de la tierra. Esto ha tenido también su respuesta en algunos liderazgos de Israel, en especial el gobierno de Benjamín Netanyahu, que su visión es mantener siempre la figura de Irán como una amenaza efectiva a la seguridad y supervivencia de Israel. En los últimos años, cierto, Irán compartía la influencia de Medio Oriente junto al otro pez gordo que es Arabia Saudita. Ambos también pertenecen a las distintas grandes facciones del mundo islámico, los chiitas y los sunitas. Y antes de los ataques del 7 de octubre en Gaza, se estaba viviendo un periodo de acercamiento y entibiamiento de la causa palestina. Por lo tanto, la guerra en Gaza también reactivó la operación de Irán en la región y sus ejércitos aliados como Hezbollah en el Líbano, el mismo Hamas y los hutíes en Yemen. Por lo tanto, los ataques del 28 de febrero respondieron también a la situación económica y política que vivía Irán desde principios de año, una situación económica muy mala que generó muchas protestas y que en los estudios de Estados Unidos e Israel se vio como un momento propicio de debilidad para ejercer un ataque. Recordemos también que en junio pasado se realizó un ataque coordinado por ambos países con el fin
de destruir el programa nuclear del país. Sin embargo, esto fue nuevamente puesto en la mesa como argumento para atacar el país. Incluso el 28 de febrero, Donald Trump citó esta amenaza y el llamado que Irán nunca tendrá un misil nuclear. En dicho discurso también señaló que los misiles podrían afectar a sus socios europeos, lo que después de mucho tiempo Donald Trump vuelve a sentar sobre la mesa a sus aliados de la Unión Europea, bastante alejados desde que Trump regresó a la Casa Blanca y un poco convertidos en el jamón del sándwich en la influencia mundial entre Estados Unidos, Rusia y China, en muchos contextos armados. ¿Qué ha pasado sobre todo en el último tiempo? Bueno, al principio se esperaba un ataque que iba a durar el fin de semana, un ataque que tuvo como objetivo destruir la cúpula de gobierno y que lo más llamativo fue la muerte del ayatolá Ali Jamenei, que ha sido incluso un cambio de paradigma. Hasta el momento, ¿cierto?, se ha nombrado su sucesor, su hijo Mojtaba Jamenei, del cual no se han visto imágenes, por lo tanto alimenta las ideas que puede estar enfermo, puede estar herido e incluso puede estar fallecido. Pero la reacción de Irán fue más activa de lo que Estados Unidos e Israel esperaban y ha atacado y ha respondido tanto con drones como con misiles a los puntos estratégicos de Estados Unidos en la región y a sus socios, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein y Kuwait. También han llegado misiles, ¿cierto?, a Israel. Incluso Chipre fue alcanzado por uno de estos misiles, lo que motivó la respuesta rápidamente del ejército británico y francés. Pero quizá la respuesta más efectiva de Irán ha sido el cierre del estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico. Esto ha sido de una relevancia vital, ya que por ahí transitan el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. Esto ha generado ya el último mes un aumento en el precio del combustible y no solamente este bien, sino que Irán es un productor importante de fertilizantes, lo que también encarece el precio de la agricultura y los países, en este caso de nuestro continente, como Brasil, Argentina, que son potencias agrícolas. Eso ya de frentón ha hecho que el precio de la producción de frutas y verduras aumente y con el paso del tiempo también, al aumentar el precio del combustible, el transporte de mercadería va a generar un aumento que finalmente puede afectar a otros productos, ¿cierto?, en el comercio formal. Si bien Donald Trump ha declarado que ha hablado con fuentes iraníes, desde Teherán han respondido, en primer lugar, que la guerra va a finalizar cuando ellos quieran, que no están de acuerdo con las posturas, ni que tampoco han tenido un diálogo consistente. Sin embargo, ¿cierto?, ante las palabras de Donald Trump, que señalará estos días, y el anuncio de que la operación en Irán terminará en 2 semanas, también están en juego las distintas fechas porque hay una atadura muy importante, que son sus promesas de campaña. Donald Trump prometió a su votante no meter a Estados Unidos en una nueva guerra desgastante, por lo que cada intervención armada que ha tomado ha tenido una debida justificación. Vimos en enero la captura de Nicolás Maduro, argumentando que el petróleo ayudará para el comercio tanto de estadounidenses y venezolanos. Acá también, el 28 de febrero, cuando dio un discurso sobre los ataques efectuados en Irán, justificó la amenaza nuclear del país frente a Estados Unidos, sus socios europeos, y que nunca Irán va a tener un misil nuclear. Sin embargo, ha pasado un mes, el estrecho de Hormuz sigue abierto, y acá hemos visto una serie de ganadores también en este conflicto. Quizás el primero ha sido Vladimir Putin, que empezó el 2026 precisamente con una crisis económica muy importante en Rusia y que le apretaba un poco el cuello para acceder a un alto al fuego en la guerra en Ucrania. Sin embargo, el cierre del estrecho de Hormuz ha hecho que Donald Trump libere las sanciones de Rusia y que se permita comercializar petróleo. Eso le ha dado aire y un respiro a Vladimir Putin, que recupera sus fuerzas. Incluso el comercio de petróleo ruso con Estados Unidos y algunos sectores de Europa
también han generado un debate al interior de la Unión Europea que, si bien señala que su apoyo es irrestricto hacia Ucrania, por debajo de la mesa o en el ámbito íntimo señalan que están muy preocupados por el aumento del precio del petróleo, del gas, del cual ya habían encontrado, ¿cierto?, una salida con Qatar, y también de los mismos fertilizantes. Y por último lugar, ¿cierto?, la reacción que ha tenido el mundo frente a los ataques en Irán. Ya en un par de ocasiones Donald Trump ha hecho su llamado a los aliados europeos de la OTAN a ayudar a hacerse cargo de lo que sucede en Hormuz. Sin embargo, la respuesta ha sido tibia, sino decir negativa. Muchos críticos señalan que el presidente estadounidense ha pateado el avispero y ahora pide ayuda. Pero tanto Reino Unido como Francia como Alemania no han respondido al llamado, lo que ha traído el enojo de Trump y señalar que al final del día no los necesitamos, pero no nos vamos a olvidar a quién no respondió el llamado. Y uno de sus últimos mensajes fue precisamente de llamar a los países que necesiten combustible para sus aviones, que la solución es que se lo compren a Estados Unidos, que tiene mucho, o vengan a buscarlo ustedes mismos a Hormuz. O sea, resuelvan el problema ustedes. Tanto Trump como el canciller estadounidense, el secretario de Estado Marco Rubio, han sido bastante críticos con la OTAN y han señalado que incluso revisarían la relación con el bloque armamentístico, señalando que desde que no los necesitan hasta replantear la relación. Sin embargo, hay que reconocer que la OTAN, una de las organizaciones, alianzas armadas más efectivas del siglo XX y el siglo XXI, prácticamente 3/4 de su formación es Estados Unidos. La OTAN es Estados Unidos y los países ya se pusieron de acuerdo el año pasado, decidieron aumentar el 5% de su Producto Interno Bruto en invertir en la OTAN. Por lo tanto, va a ser muy interesante lo que pase los siguientes días al respecto. Por lo tanto, tenemos un mundo en conflicto, una guerra activa en Irán, que también ha encendido la mecha en el sur del Líbano entre Hezbollah e Israel, y también los hutíes de Yemen respondiendo con misiles. Tenemos un aumento del precio de los combustibles y la amenaza de que otros productos sigan subiendo. Y finalmente, ¿cierto?, replantear la relación de la OTAN y, por qué no decir, la relación transatlántica entre Estados Unidos y Europa. Esos son temas que ponemos sobre la mesa, que han pasado en este primer mes del ataque a Irán y la respuesta que ha tenido al respecto, pero seguiremos analizando en los próximos episodios de Análisis Mundial. Como siempre, ¿cierto?, los invitamos a revisar los episodios anteriores de nuestro podcast, que ya nos pueden ver, no solamente escuchar, y estar siempre atentos a las actividades del Observatorio de Asuntos Internacionales aquí en la Escuela de Periodismo y Comunicación. Les doy las gracias y, por supuesto, nos vemos en los próximos episodios. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como obsinterfinis.